Entonces, este es el último capítulo de este libro, el capítulo 32, la oración en el trabajo. Y bueno, en algunos puntos me voy a detener, en algunos pues vamos a leer solamente, ¿verdad? Empieza diciéndonos que la observación, juicio y ejecución son los tres factores básicos de la disolución del ego. Primero se observa, segundo se enjuicia y tercero se ejecuta. A los espías en la guerra primero se les observa, segundo se les enjuicia y tercero se les fusila. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es el proceso para la eliminación del yo, ya hemos hecho la práctica, hemos estudiado los puntos y pues ya sabemos que el punto principal o la base de ello es la autoobservación. Y en el juicio, bueno, después de la observación viene la parte de la comprensión del yo. La parte del juicio es cuando pues le pedimos al policía del karma, ¿verdad? Al Kaomi interior, que, que es el policía, digamos, del karma, así se le llama, y que pues lleve ante el tribunal a ese defecto que obviamente ya se ha observado y obviamente se ha comprendido para que se le sentencie o su sentencia sea la ejecución. Ujú. Pero también entre esa comprensión, el juicio y la ejecución, ya sabemos que está el arrepentimiento. Si no nos arrepentimos del daño que hemos ocasionado con tal defecto, pues no es no se le puede dictar sentencia a ese defecto. Eh, entonces, esa es la parte de Ahí está, es un blanco. la parte el arrepentimiento, pues también no lo podemos hacer a un lado. Eh, y continúa diciendo, en la interrelación existe autodescubrimiento y autorrevelación. Quien renuncia a la convivencia con sus semejantes renuncia también al autodescubrimiento. O sea, en esa interrelación de las personas, de los seres humanos, existe ese autodescubrimiento, es decir, defectos que surgen y que no nos hayamos dado cuenta que teníamos. Depende de las circunstancias, ¿verdad? Siempre he comentado de que no es lo mismo las circunstancias que vive uno, por ejemplo, en su juventud o de soltero, que las circunstancias o experiencias o vivencias cuando la persona es casada. Cambian muchas cosas, ¿verdad? Y pues la autorrevelación en en todo este proceso de la comprensión y muerte del yo, obviamente, que también la comprensión nos revela muchas cosas, ¿verdad? Tanto hay una revelación a través de ese autodescubrimiento de todo lo negativo que tenemos, pero también de todo lo positivo y sobre todo darnos cuenta que así como se manifiestan los defectos, que también se pueden manifestar las virtudes, ¿sí? Conforme vamos comprendiendo. No puede haber un cambio si nosotros no comprendemos incluso el por qué tenemos que cambiar. Ujú. Y si renunciamos a esa interrelación, a esa convivencia con los semejantes, pues no vamos a descubrir nada. Entonces vamos a ser, como dice el maestro Samael, santos de chocolate, porque, ok, no me enojo, no discuto, pero pues es porque me alejo, ¿verdad? De la sociedad, no porque no tenga los defectos. Cualquier incidente de la vida, por insignificante que parezca, indubitablemente tiene por causa un actor íntimo en nosotros, un agregado psíquico o un yo. Ese autodescubrimiento de ese defecto solo es posible cuando nos encontramos en estado de alerta, percepción, alerta, novedad. Entonces, pues ya sabemos que la autoobservación debe de ir de la mano con el recuerdo de sí y la clave de sol. ¿Para qué? Para estar en ese estado de alerta. Si no estamos en alerta, pues cualquier
incidente, cualquier palabra, cualquier evento del día a día, lo que va a ocasionar es identificación y por lo tanto la manifestación de un agregado. Yo descubierto infraganti debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro. Fíjense, en nuestro cerebro, corazón y sexo, o sea, en los tres cerebros o en los 5 centros de la máquina humana. Cuando descubrimos un defecto, cualquiera que éste sea, pues en el cerebro ya sabemos qué pensó o qué tipo de pensamientos originó ese defecto, qué emociones originó. Y en el sexo, todos los defectos ya sabemos a estas alturas que se alimentan de la energía sexual. Entonces, todos los defectos tienen mente, deseo y sexo, o sea, cerebro, corazón y sexo. Ujú. Eh, Como tal, ¿en qué forma está tomando control del centro sexual ese defecto? ¿Sí? Si es un defecto de ira, ¿con quién me enojo más? ¿Con las mujeres o con los varones? Si es mujer y a lo mejor descubre que se enoja más con las personas de su mismo sexo, es decir, con las mujeres, pues ahí está el centro sexual actuando en ese yo de la ira. Porque, ¿por qué el sexo o por qué el centro sexual? Porque ve a sus iguales, en este caso a las mujeres, como una competencia y las rechaza. La lujuria ve a otra mujer como competencia. Ujú. Sobre todo si físicamente está, es, es más atractiva la persona, igual con el varón. Si un varón ve a otro que se ve incluso más masculino, o que tiene mejor cuerpo, etcétera, o que es más galán, va a sentir un rechazo por parte del centro sexual porque lo ve como competencia. Eh, entonces pongo ese ejemplo para que veamos cómo un defecto puede tener cerebro, corazón y sexo. Un yo cualquiera de lujuria podría manifestarse en el corazón como amor, en el cerebro como un ideal, mas al poner atención al sexo sentiríamos cierta excitación morbosa e inconfundible. Entonces, con el tiempo, una persona que se autoobserva puede poner atención en todos los centros. Y en el caso del centro sexual, obviamente, como los 5 centros y todos los centros tienen energía o se activan por medio de una energía, pues obviamente que vamos a decir que hay una cierta vibración. En este caso, si hablamos del centro sexual, pues se siente una vibración en esa parte. Ujú. De que el defecto está tomando energía de ahí, que está activo en ese centro, entonces va a vibrar. Igual cuando está el defecto en el centro instintivo, también se siente en este caso en la parte baja de la columna una vibración. ¿Mm? Entonces, bueno, el enjuiciamiento de cualquier yo debe ser definitivo. Necesitamos sentarle en el banquillo de los acusados y juzgarle despiadadamente. Cualquier evasiva justificación, consideración, debe ser eliminada. Si es que en verdad queremos hacernos conscientes del yo que anhelamos extirpar de nuestra psiquis. Y dice, ejecución es diferente. No sería posible ejecutar a un yo cualquiera sin haberle previamente observado, comprendido y enjuiciado.
Oración en el trabajo psicológico es fundamental para la disolución del yo. Necesitamos de un poder superior a la mente, si es que en realidad deseamos desintegrar tal o cual yo. Y aquí es donde viene lo, parte de lo más interesante de este capítulo, porque nos dice que la oración en el trabajo es fundamental para la disolución. Obviamente, cuando vamos a sentarnos a observar o a comprender un defecto, oramos y pedimos ayuda. Pero cuando nos dice la oración en el trabajo es fundamental, no quiere decir que solamente sea fundamental o indispensable durante la práctica específicamente de la disolución del yo, ¿no? Se refiere que cuando nosotros hacemos oración y que obviamente la debemos hacer diario y no solo una vez al día, o no solamente a veces decimos, pues que yo hago oración cuando me levanto y cuando me voy a acostar, o sea, en la mañana doy gracias por un nuevo día y en la noche doy gracias porque pues logré llegar al final del día y está bien, pero eh, recordemos que cuando oramos, vibramos. Cuando oramos, elevamos, perdón, es que hay humo, huele mucho a humo y ya me llegó. Este, perdón, cuando oramos elevamos nuestra vibración, o sea, cambiamos nuestra vibración. Dicho de otra manera, cambiamos nuestro nivel de ser y eso nos debe de quedar muy claro, porque esto quiere decir que para conseguir esto que estamos comentando, la oración debe de ser en recuerdo de sí. No debemos hacer oraciones mecánicas. Tampoco quiere decir o sea, hay que aprender a orar, obviamente, porque a veces simplemente decimos el Padre Nuestro, pero como metralleta, ¿verdad? O el Ave María, que eso todos lo hacemos y todos lo sabemos. Y eso es un rezo. Una oración, para que el Padre Nuestro sea una oración, debe de hacerse en recuerdo de sí. Y bueno, una oración también sentida del corazón, como lo hemos comentado en otro momento, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? En qué estoy fallando? ¿En qué estoy confundido? Entonces pido ayuda. También doy gracias. También oro para pedir perdón. También oro para perdonar. O sea, podemos orar por los enfermos. Podemos hacer oraciones para tantas cosas. Entonces, eh, dicho lo anterior, también es muy importante saber por qué es importante la oración para la disolución. La misma oración hecha con conciencia ya es un trabajo de muerte psicológica. ¿Y por qué? Porque en ese momento que estamos en el presente, orando con el corazón y no con la mente, en ese momento estamos ahí en el presente, en esa comunión o en ese intento de volver de conexión con el ser o de conectarnos con el ser o con la Divina Madre o con el Cristo. Entonces, en ese momento no hay, no hay identificación externa. Habrá una identificación interna, es decir, con el ser. Eso está bien, pero no damos pie a que se manifieste un defecto mientras estamos haciendo una oración. Porque si dijimos que cambiamos de vibración, que cambiamos nuestro nivel de ser, pues obviamente vamos a decir que el yo sale corriendo. Entonces, ¿quién se expresa? La esencia, el alma o el ser. Y por eso es que la misma oración es un trabajo de muerte, porque no damos, en ese momento no hay ningún estímulo externo que permita la manifestación de un defecto o que un defecto se manifieste en el centro intelectual o en el emocional. ¿Por qué? Porque estamos orando. No hay ningún estímulo externo, pero obviamente puede haber un estímulo interno, porque obviamente el yo se siente amenazado cuando hacemos oración.
obviamente sabe que no puede habitar nuestra mente y nuestro corazón mientras nosotros oramos. Entonces intenta distraernos, intenta decir, tengo sueño, etcétera, ¿verdad? Cosas que ya hemos experimentado con las prácticas. Entonces, repito, no hay estímulo externo, pero puede surgir por ahí en lo que depende de nuestra capacidad de concentración. Si estamos verdaderamente en la oración concentrados, el yo sale huyendo, pero si estamos eh, todavía empezando, pues puede haber este tipo de manifestaciones, porque se supone que estamos con los ojos cerrados, entonces no, nada me distrae, pero la distracción puede venir de adentro. Ujú. Y toco esto así un poquito detallado para que cuando hagamos oración nosotros también tomemos conciencia de todo esto, si realmente estoy haciendo la oración o simplemente estoy repitiendo o simplemente la estoy diciendo, pues como ya me la sé, pues nada más la digo, ¿verdad? Pero no, no con esa fe incluso, no con esa concentración, con con ese sentimiento de decir necesito ayuda, de suplicar ayuda, ¿no? Y lo siento, lo necesito, con esa emoción. Y obviamente que necesitamos un poder superior a la mente y como dicen en otros textos o en otras conferencias el maestro, afortunadamente lo tenemos. Y ya sabemos que la que se encarga de decapitar al yo, pues es la Divina Madre, pero también el Cristo interviene ahí y obviamente el ser. Pero ellos son los actores principales, por así decirlo, la Divina Madre y el Cristo íntimo. Entonces, la mente por sí misma nunca podría desintegrar, perdón, ningún yo. Esto no está discusión, es así es. ¿Y por qué? Porque la mente es la guarida del ego. Entonces, la mente no puede destruir algo que habita en ella, digamos. Por eso es que el trabajo psicológico, para que el yo sea eliminado, se necesita de la meditación. Y ya sabemos también que no se medita con la mente, ¿sí? Sino con la mente es más emocional que mental. Y dice, orar es platicar con Dios. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad, si es que en verdad queremos desintegrar yoes. Quien no ama a su madre, el hijo ingrato fracasará en el trabajo sobre sí mismo. Entonces también ya sabemos que orar es platicar con Dios y la meditación, Dios nos habla a nosotros. Entonces, con esto de la oración también pasa algo. Si nosotros oramos mecánicamente, pues la oración llega. O sea, digamos, envía el mensaje, pero tarda en llegar al lugar donde tiene que llegar para que de ahí nos den una respuesta. Pero cuando se ora concentrado, con fe, pues digamos que la oración llega pronto, llega más rápido, llega al lugar donde tiene que llegar y obviamente la respuesta la vamos a recibir con mucho antes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estos puntos que estamos comentando. Eh, Cada uno de nosotros tiene su Madre Divina particular, individual. Ella en sí misma es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Todos los pueblos antiguos adoraron a Dios Madre en lo más profundo de nuestro ser. El principio femenino del Eterno es Isis, María, Tonantzin, Cibeles, Rea, Adonai, Insoberta o Estela Maris, o como Coatlicue, ¿sí? Como la diosa muerte, etcétera. Entonces, la Divina Madre tiene cientos de nombres, pero es ella misma. Eh, Si en lo meramente físico tenemos padre y madre, en lo más hondo de nuestro ser tenemos también a nuestro Padre, que está en secreto.
y a nuestra Madre Divina Kundalini. Dice, hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra. Dios Madre en nuestra propia intimidad es el aspecto femenino de nuestro Padre que está en secreto. Entonces, acuérdense que Dios o el Padre o el ser, eh, cuando se llega a esas alturas, eh, ya no hay una división, eh, digamos, de sexos. Dios es un ser andrógino. No es que parezca hombre o parezca mujer, sino que se puede polarizar en masculino o en femenino. Al hablar de Dios no estamos hablando de una persona o de un hombre terrenal, estamos hablando de una deidad, de una divinidad, y tiene el poder de polarizarse o de mostrarse como una niña, como una anciana, como un anciano sabio, como un joven, como nuestro amigo. Incluso en el astral se nos presenta así de todas esas formas y es Dios, es nuestro Padre, pero se puede manifestar como Él mejor eh, considere que es conveniente. Ajá, entonces, no nos confundamos o no querramos. Ahí sí voy a decir algo que a lo mejor suena extraño, no querramos sexualizar a Dios, ¿no? Porque Él está más allá de lo físico, está más allá de la vida y de la muerte, está más allá de la comprensión del animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Y esto, por ejemplo, cuando veamos el árbol de la vida, que ya lo hemos tocado muy así por encima, vemos, por ejemplo, en el caso del varón, el alma humana es masculina, el alma divina es femenina. Y cuando esas dos almas se casan, pues es que son las bodas de Canaán, pues entonces se convierte en un andrógino, porque el alma humana masculina y la divina femenina se unieron, ¿sí? Y en la mujer, pues viceversa, el alma humana de la mujer es femenina y el alma divina es masculina. Ujú. Y al unirse forman el andrógino divino. Ujú. Obviamente que si una mujer encarna su ser, vamos a decir, y que su ser tiene un nombre, lo más probable es que tenga un nombre femenino, porque es como tal una mujer, ¿no? Y en el caso de los maestros que conocemos y que sabemos su nombre pues suena masculino, no es que suene a mujer, ¿verdad? Entonces, eh, pues son muchos detalles, muchos misterios de todo esto. Entonces, él y ella son ciertamente las dos partes superiores de nuestro ser íntimo. Indubitablemente, él y ella son nuestro mismo ser real, más allá del yo, de la psicología. Y es lo que estamos comentando, él se desdobla en ella y manda, dirige, instruye. Ella elimina los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos a condición de un trabajo continuo. Fíjense, un trabajo continuo. No dice cuando uno quiera, cuando uno pueda, no dice es que es Semana Santa y esta semana no voy a hacer nada. Digo que nos pasa, pero lo ideal sería que no, ¿verdad? Cuando hayamos muerto radicalmente, o sea, que hayamos arrancado el yo de raíz, cuando todos los elementos indeseables hayan sido eliminados después de muchos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, nos fusionaremos e integraremos con el Padre Madre. Entonces seremos dioses terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. Nuestra Madre Divina particular, individual, mediante sus poderes flamígeros, puede reducir a polvareda cósmica a cualquiera de esos tantos yoes.
que haya sido previamente observado y enjuiciado. Y aquí es importante recordar, ella puede incluso, porque tiene el poder, si así lo considera necesario y que lo hemos ganado, ella puede fácilmente esta noche, si hacemos la muerte del yo, decir, les voy a eliminar el 70% de la pereza. Lo puede hacer. Pero también es cierto que ella, por eso se pide, cuando hacemos la práctica, que haga negocios con la ley, porque tiene que pedir autorización, pedir permiso a la ley para que se nos pueda eliminar ese defecto. Pero si no hemos hecho sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, es decir, no tenemos moneda cósmica, no vamos a salir mal en los negocios con la ley y no nos van a permitir que ese defecto sea enjuiciado o que sea eliminado, porque va a decir la ley, bueno, es que esta persona, aparte de que no tiene moneda cósmica, aparte de que no ha hecho sacrificios, no ha pagado el karma que generó con este defecto de la pereza, por ejemplo. Entonces, dice, espérate tantito que pagues su karma, el dolor que ocasionó con este defecto, y entonces se le eliminará ese 70% que tú me pides. Y ahí entra la negociación, y a la negociación entra también el Cristo íntimo, y Él también aboga por nosotros. Y a veces, pues es tanta la misericordia que dicen, bueno, ok, por así decirlo, le vamos a dar chance, ¿verdad? Y pues se nos puede eliminar. Y esto lo comento porque siempre tenemos esa idea equivocada de que la eliminación del yo como que no es algo inalcanzable, algo que no se puede lograr, y no es así, porque afortunadamente no depende de nosotros, no del todo. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer y hay otra parte que hace la Divina Madre y las partes del ser, afortunadamente. Entonces, en modo alguno sería necesaria una fórmula específica para rezarle a nuestra Divina Madre interior. Por eso es lo que estamos diciendo, debemos ser muy naturales y simples al dirigirnos a ella, no andar con rollos. Hay que ser una oración sencilla, humilde, natural. ¿Y cómo va a salir natural cuando salga del corazón? El niño que se dirige a su madre nunca tiene fórmulas especiales, dice lo que le sale de su corazón y eso es todo. El niño pide lo que quiere, no anda con cuentos o con rollos, ¿verdad? Ningún yo se disuelve instantáneamente. Nuestra Divina Madre debe trabajar y hasta sufrir muchísimo antes de lograr su aniquilación de cualquier yo. ¿Por qué? Porque la Divina Madre, aunque tiene el poder de hacerlo, eh, ella nos tiene que ir reeducando, nos tiene que ir corrigiendo ciertas actitudes, ciertas conductas, formas de pensar. Y en todo ese proceso ella también sufre, porque a veces cuando se presenta ante la ley, ante los jueces del karma, a veces, aunque ella pide ciertas cosas para ayudarnos, aboga por nosotros, a veces se le rechaza todas sus peticiones, pero es por culpa de nosotros, porque no hacemos nuestra parte. Entonces ella a veces hasta llega a ser, vamos a decirlo, humillada ante la ley, porque ella, obviamente, imagínense una madre pidiendo por su hijo, es insistente, suplica, hasta que le tienen que, yo me supongo, ¿verdad? Que le dicen, ya te dije que no, y no voy a conceder eso que tú me pides para tu hijo. Entonces, ella también sufre. Volveos introvertidos, dirigir vuestra plegaria hacia adentro, buscando dentro de vuestro interior a vuestra divina Señora, y con súplicas sinceras podéis hablarle, rogarle, desintegre aquel yo que hayáis previamente observado y enjuiciado. Entonces, también hemos hecho aquella práctica de que para hacer crear nuevamente ese vínculo con con nuestra Divina Madre.
Si ustedes recuerdan, hicimos esa práctica y decíamos, hay que hablar con ella así como si fuera nuestra madre o como si fuera nuestra mejor amiga, porque de hecho lo es. Entonces, expresarle todo eso que sentimos y de lo que necesitamos, pues ayuda. El sentido de autoobservación íntima, conforme se vaya desarrollando, os permitirá verificar el avance progresivo desde de nuestro trabajo. Entonces, pues, ¿cómo se activa el sentido del, o cómo se desarrolla? Pues activándolo, ¿no? Es decir, autoobservándonos. Comprensión, discernimiento son fundamentales. Sin embargo, se necesita de algo más si es que en realidad queremos desintegrar el mí mismo. La mente puede darse el lujo de rotular cualquier defecto, pasarlo de un departamento a otro, exhibirlo o esconderlo, etcétera, mas nunca podría alterarlo fundamentalmente. Se necesita de un poder especial, superior a la mente, de un poder flamígero capaz de reducir a cenizas cualquier defecto. Estela Maris, nuestra Divina Madre, tiene ese poder y puede pulverizar cualquier defecto psicológico. Entonces, aquí el punto donde dice que la mente puede rotular, también es cierto que a veces podemos llegar a observar algún defecto y no saber cuál es, no le podemos poner un nombre. Pero nuestra Divina Madre sí sabe cómo se llama y quién es. Simplemente pedirle que nos elimine ese defecto o esa conducta egoica que desconocemos su nombre. Nuestra Divina Madre vive en nuestra intimidad, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, es decir, más allá del físico, del astral y del mental. Ella es por sí misma un poder ígneo superior a la mente, porque ella es fuego. El Cristo también es fuego. Entonces, eh, nuestra Madre Cósmica particular individual posee sabiduría, amor y poder. En ella existe absoluta perfección y por eso es que cada vez que nos conectamos con ella, todo ese poder, todo ese amor y esa sabiduría viene a nosotros. Toda esa santidad, esa pureza de la que hemos comentado en otro momento también. ¿Y cómo vamos a desarrollar el amor en nosotros? Pues adorando a nuestra Madre particular y pidiéndole. Las buenas intenciones y la repetición constante de las mismas de nada sirven, a nada conducen. Es cierto que todos tenemos esa intención de cambiar. Yo considero que nadie de aquí no tiene esa intención, pero la intención no basta. Hay que ir a los hechos. Hay que hacer eso, ese trabajo, como decía ahí, constante, serio, disciplinado, porque también recuerden que la gnosis nos enseña que los mundos infiernos están llenos de personas con buenas intenciones. De nada serviría repetir, no seré lujurioso. Los yoes de la lascivia de todas maneras continuarán existiendo en el fondo mismo de nuestra psiquis. O sea que pensar o ver lucecitas de colores de nada nos sirven, ¿sí? Necesitamos de hechos, de trabajo esotérico. Igual, lo mismo de nada serviría repetir, no tendré más ira, si este yo pues sigue habitando en nuestros fondos y trasfondos psicológicos. Tampoco de nada serviría decir, ya no codiciaré más, si el defecto está ahí, vivo. De nada serviría apartarnos del mundo y encerrarnos en un convento o vivir en alguna caverna. Entonces, pues los yoes de nosotros seguirían existiendo. Algunos anacoretas cavernarios, personas.
A base de rigurosas disciplinas llegaron al éxtasis de los santos y fueron llevados a los cielos, donde vieron y oyeron cosas que a los seres humanos no les es dable comprender. Sin embargo, los yoes continuaron existiendo en su interior. Incuestionablemente, la esencia puede escaparse del yo a base de rigurosas disciplinas y gozar del éxtasis. Empero después de la dicha, retorna al interior del mí mismo. Quienes se han acostumbrado al éxtasis sin haber disuelto el ego creen que ya alcanzaron la liberación y se autoengañan creyéndose maestros y hasta ingresan, o sea, van a los mundos infiernos, aunque hayan experimentado el éxtasis o el shamadí o el vacío iluminador. Jamás nos pronunciaríamos contra el arrobamiento místico, contra el éxtasis y la felicidad del alma en ausencia del ego. Solo queremos poner énfasis en la necesidad de disolver yoes para lograr la liberación final. O sea, nosotros, cualquiera de nosotros, así como estamos, en algún momento podríamos experimentar ese éxtasis místico, pero eso no quiere decir que ya no tengamos defectos y muchas personas se han confundido. La esencia de cualquier anacoreta disciplinado, acostumbrado a escaparse del yo, repite tal hazaña después de la muerte del cuerpo físico. Goza por un tiempo del éxtasis y luego vuelve como el genio de la lámpara de Aladino al interior de la botella, o sea, al ego, al mí mismo. Entonces no le queda más remedio que retornar a un nuevo cuerpo físico con el propósito de repetir su vida sobre el tapete de la existencia. Muchos místicos que desencarnaron en las cavernas de los Himalayas, en el Asia Central, ahora son personas vulgares, comunes y corrientes en este mundo, a pesar de que sus seguidores todavía les adoren y veneren. Cualquier intento de liberación, por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso. Entonces nos quedamos con esta frase final. Ahorita se va a acabar el tiempo.